Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos, Bismillahirrahmanirrahim. Y salatu wa salamu ala Rasulillah, la corona de los enviados y de los profetas y nuestro amado profeta que nos lleva al amor de Allah directamente. Hemos hablado de la historia y yo ya lo he dicho en varias ocasiones en estos vídeos que estamos haciendo, que esta historia nos está sirviendo para explicar qué es el Islam, cómo ha venido el Islam. Entonces yo pienso que no hay mejor manera que seguir la revelación que Allah, el transcurso de la revelación que Allah ha traído a Muhammad para que se lo comunique a los seres humanos, fundamentalmente a los musulmanes. Bien, estos episodios históricos tienen una trascendencia que muchas veces no, por ejemplo, las primeras veces que nosotros nos imbuimos en estas lecturas, en estos libros, en estos acontecimientos, que nos dejamos llevar un poco por la pasión, nos dejamos llevar un poco por la emoción, pero no pensamos en lo que hay detrás. Todo esto viene a través del tiempo. Todo esto viene a través del tiempo, cuando uno madura, cuando uno escucha los acontecimientos una y otra vez y se da cuenta de que hay algo, hay un plan que es totalmente magistral, es decir, es un arte, es el arte de Allah. Allah es un artista y entonces él hace las cosas con arte. Es decir, ¿cuál es la primera revelación que Allah ha traído? La primera revelación es el Tawhid. O sea, en aquella época de la que estamos hablando ahora mismo, un musulmán podría practicar el Islam sin hacer el Ramadán, sin dar el zakat, sin todo lo que llegó, sin dejar de beber vino, porque en aquella época, queramos o no, pues el vino todavía se bebía, los musulmanes todavía bebían vino, no se había prohibido, y sin dejar de hacer cosas que ahora mismo estamos obligados a hacerlas. Bueno, pues, porque lo que llegó de Allah es lo básico, es lo más importante, es los cimientos. La Kaaba, la construcción del Islam es como la construcción de la Kaaba, es decir, la Kaaba se empieza ¿por dónde? Por los cimientos, y luego una vez que hemos terminado los cimientos, pues se ponen los ladrillos, se llega hasta arriba y se le pone el techo y luego se le adorna. Y el Islam es así, el Islam ha sido como la construcción de la Kaaba, es decir, los cimientos es el comportamiento del ser humano, el volver a la naturaleza primordial del ser humano, que el volver a ese contacto que el ser humano tiene con Allah y que le había perdido por tener una falsa religión, llevar una vida que no tenía principios morales, es decir, la gente enterraba a sus hijas cuando eran primogénitas y aquello no podía seguir así. Es decir, esto es lo básico. El ser humano debe retornar a su principio de humanidad, con la cual Allah creó a Adán, y cuando llega a su principio adámico, en ese momento ya se le puede exigir hacer o no hacer determinadas cosas. Los compañeros del profeta, ¿qué quiere decir? ¿Que los compañeros del profeta en aquella época no estaban bien formados? No, todo lo contrario. En aquella época los compañeros del profeta tenían que forjar su interior para asumir todo lo que iba a venir después, que era mucho. Entonces ese interior ya forjado de alguna manera para poder asumir con sabiduría y con paciencia todo lo que iba a venir después, y con presteza, ese poder, esa potencia del ser humano que es dada por Allah, es la base de la religión. La base de la religión es el que el hombre tenga un contacto con Allah, que no se olvide de Allah y que tenga siempre y que sea consciente de ese contacto, porque el contacto siempre existe. Es decir, el Corán dice: nos estamos más cerca de vosotros mismos que vuestra vena yugular. Y eso siempre, aunque nosotros nos olvidemos de Allah, Allah está más cerca de nosotros que nuestra vena yugular, y aunque nosotros no estamos presentes, Él sí está presente. Entonces, lo que Allah nos quiere hacer ver, que a través del recuerdo, dhikrullah, el recuerdo es recordarle a Él, establezcamos esa relación y no la perdamos. Y más que establecer, es decir, que la retomemos, porque nosotros antes de venir a este mundo, ya estábamos en un mundo que se llama Asal, donde estaban todas las almas. Nuestras almas fueron creadas cuando Allah creó a Adán,
Y nosotros hemos estado en el asal hasta que hemos salido del vientre de nuestras madres, de tal manera que el vientre de nuestras madres es el último escalón del asal, de este mundo donde están las almas. En ese momento, cuando venimos a este mundo, perdemos la memoria de lo que hemos conocido en el otro, cuando estábamos en el asal. Perdiendo esta memoria, necesitamos retornar a recobrarla, y por eso llamamos recuerdo. Es decir, no es un establecer un contacto, sino un recuerdo de lo que realmente éramos y de lo que realmente somos, que ha sido velado por nuestra alma, porque las condiciones de este mundo no permiten que nosotros veamos otras realidades que existen de por ellas mismas, porque es Allah quien las ha creado. Si tenemos esta conciencia de que la relación del ser humano con Allah trasciende lo que es una sharia, entonces vamos por el buen camino. Ahora, aunque la trascienda, la necesitamos una sharia, porque Allah nos ha dado un cuerpo y nos ha dado un alma, y ese cuerpo y esa alma tienen que hacer suyud delante de Allah. Nosotros tenemos que inclinarnos ante Él, reconocer que es el Dios en cuerpo, alma y espíritu. Y esa es la base del Islam, es decir, el núcleo del Islam es que una cosa no se puede hacer sin otra. Es decir, nosotros, Allah nos ha dado un cuerpo, hemos nacido con él. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a desechar nuestro cuerpo y decir que no existe una sharia y que eso no es necesario? Porque nosotros queremos un contacto directo con Allah, porque somos especiales, somos quienes somos y todos somos los más guapos, y si el ser humano es así, el alma nos pide eso. El alma nos pide ser el mejor, ser mejor que ser más guapo, más bonito, más capaz. Y sin embargo, pues ahí tenemos la muestra, en contraposición a esto, tenemos la muestra de Sayyidina Yusuf, que dijo, cuando él no había cometido ninguna falta, en verdad el alma siempre tiende al mal, y si no fuera por un favor de mi Señor estaría entre los perdedores. Esta es la base del Islam, y yo creo que esto es muy importante, y en esta época en la que nada más que se habla de esto se puede hacer y esto no se puede hacer, esto es halal y esto es haram. Esta prédica tiene que acabar. O sea, es necesaria esta prédica, sí, pero en su contexto, en su momento, pero no solamente hablar de esto, porque es que ya hay gente que cuando habla de la sunna se olvida de que la sunna es ser una misericordia para los mundos, como Muhammad lo es decir, parecerse al profeta, y la sunna se acaba, pues la sunna es como cortarse las uñas, es como peinarse, es como, hombre, no podemos llegar a ese extremo de ignorancia, porque eso es ignorancia. Hay que colocar cada cosa en su sitio. Todo es importante, pero todo es importante cuando está en su lugar. Si ponemos lo más bajo en la categoría de lo más alto, ahí lo que estamos haciendo es una subversión. Esa es la subversión, subvertir la realidad y subvertir la religión. Por hoy yo creo que también hablamos el otro día del tasawuf. Es decir, el tasawuf no se trata de, como dicen algunos o como creen algunos, de ir a visitar las tumbas de los santos o de cantar, o de hacer unos cánticos, o de hacer cosas, o de hacer danzas. No, el tasawuf se trata de purificar el alma para conocer a Allah. Y esa es la prédica que el profeta, la primera prédica que el profeta dio a los compañeros. O sea, ellos no estaban esperando el halal, el haram. Ellos no estaban esperando que llegaran las aleyas que les decían lo que tenían, no tenían que hacer. No, ellos sabían lo que tenían que hacer y sabían por qué lo hacían. Y esto es una cosa que tiene que quedar muy clara en la mente de los musulmanes. Han sido gente sabia antes de que les llegara la sabiduría anexa de la Sharia. Es decir, era gente ya preparada, era gente terminada, era gente con un grado de sabiduría muy elevado, porque por ese sufrimiento que habían tenido por ser los primeros del Islam, Allah les había recompensado con un gran conocimiento. Y sin ese gran conocimiento ellos no hubieran podido desarrollar y soportar lo que venía después. Entonces, si vamos a la base del tasawuf, esa es la base del tasawuf. Se habla de los compañeros de Medina que se llamaban Ahlus Sufa, sí, también, pero para mí la base del tasawuf son los primeros años del Islam en Dar al-Arqam, que es ahí donde se formaron los primeros sufis, porque el profeta también lo era. El profeta no podía no ser sufi, es decir, él era musulmán, y ser sufi es una ciencia del Islam, entonces era sufi.
lo mismo que era al-Faqih, lo mismo que era alim, lo mismo que era mufti, porque daba fatwas, y era sufí porque conocía el tawhid. Entonces, la palabra sufí no es una palabra proscrita, no es una palabra subversiva, es una palabra que significa pureza, y es así como hay que tomarla, pureza y conocimiento. Como dice la Surat al-Waqiah, son las aleyas de un libro oculto que solamente conocen los purificados. Y cuando menciona a aquellos que quieren acercarse a Allah, lo llama Muqarrabun, lo dicen que son la tercera, un grupo específico, se llama Muqarrabun, también en los aproximados en la Surat al-Waqiah, y los llama también aquellos a quienes ni el comercio ni la ganancia les distrae del recuerdo a Allah. Hay un hadith que no voy a decir la forma exacta del hadith porque ahora mismo sinceramente no la recuerdo, pero recuerdo lo que quiere decir el hadith, recuerdo el mensaje, que junto a la derecha del misericordioso y junto a la derecha del misericordioso y sus dos manos son diestras, hay un grupo de personas que serán envidiados por los profetas y por los mártires, y son gentes que se habrán reunido por causa de Allah, escogiendo las mejores palabras, igual que un goloso escoge los mejores dátiles. Este hadith se puede encontrar en el Kanz al-Ummal, que es un hadith, es un compendio de la Jamia Sagir de Jalaluddin Suyuti. En fin, he referenciado el hadith por si alguno piensa que ese hadith no se encuentra en ninguna parte, pues se encuentra ahí, se encuentra en Jalaluddin Suyuti, en la Jamia Sagir, se encuentra en Kanz al-Ummal. Y en cuanto se refiere a la historia, ya hemos dicho que después del Miraj, el profeta asciende a los cielos, las cosas en Meca se vuelven muy contra los musulmanes, y los musulmanes se les recomienda ir a Abisinia a refugiarse junto a un rey cristiano que tenía una fama de ser un gobernante justo, y es ahí donde el profeta los envía a los musulmanes sabiendo que iba a estar en seguridad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.